ambulancia! De cara a este desafío, este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez. Federico Franco asume la presidencia de Paraguay en medio de tensiones diplomáticas. Un juicio político no se puede llevar a cabo en 24 horas. Es la primera vez que se ve eso en la vida. Tiene que respetar la democracia. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a tenencia de tierra. Por la concentración que hay en manos del 2%, tenemos el 85,5% de las tierras. Principalmente porque casi no hubo nunca reforma agraria en Paraguay. En este país tenemos menos de 200.000 indígenas, familias indígenas, y de los cuales el 60% son familias indígenas sin tierra. El gobierno de Lugo se basó su campaña electoral con compromisos, compromisos de campañas electorales, pero no tiene una estrategia, un programa, un proyecto país a desarrollar. No estaba eso en el interés de la derecha, que lo apoyó a Lugo el Partido Liberal Radical. Durante el gobierno de Lugo es lo que menos tierra se entregó a los campesinos. En otros gobiernos colorados, cuando ocupamos, cuando nos enfrentamos, cuando nos encarcelan, cuando nos matan, pero sí después hay una solución encima de todas esas muertes. Lo vemos de dos formas. O sea, a Lugo, por un lado, a Lugo lo vemos que fue un obstáculo principalmente para las multinacionales que quieren venir a controlar la riqueza de nuestro país. Pero por otro lado, la debilidad de Lugo fue muy grande también. De otra forma, porque nosotros siempre apoyamos, pero tenemos nuestras críticas. Paraguay, como hace 20 años, está enfrentando el advenimiento de los verdaderos capitalistas, que lo único que quiere es generar más capital y concentrar más capital. Es cierto, se vive una situación de total desregulación, que es óptima para ellos, pero siempre vivían estos pobres intereses con una espada de Damocles, que era la de la reforma potencial que podía venir en cualquier momento. Ni siquiera hablamos de una revolución, hablamos de reformas aquí, reformas allá, para hacer esto, para civilizar un poco más este ambiente. Han dado un golpe contra ese potencial que representaba Lugo, que representábamos nosotros como funcionarios, otros compañeros como políticos, que en realidad hemos metido el dedo en la llaga. Y nada, eso fue inaceptable.
El otro factor sumamente importante y político es el Parlamento, que todo el pueblo votó por Lugo, lo echó al Partido Colorado, pero la rosca mafiosa quedó en todas las instituciones y en el Parlamento fuertemente enraizado. Eso no se tocó. Básicamente la política es sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque Lugo tenía que convivir con los liberales, teníamos que convivir con los liberales. Y el Ministerio de Agricultura fue una ofrenda de paz siempre para con los liberales. Este país, comparado a lo que importaba de alimentos vegetales en el año 2004, importa en este momento 4 veces más. Eso es clarísimo y eso se debe sobre todo al abandono del campo. A la par de esa situación de abandono del sector campesino, las multinacionales arrasan las comunidades, alquilan las tierras de los pueblos indígenas, le engañan a los líderes. Si no quiere alquilar, si no quiere vender, bueno, enfrente, al lado, en los costados, ya compraron las tierras y empieza a desmontar todo en pocas horas con su grande maquinaria, y una familia sale de una comunidad y después de 8 días vos ya ves las plantas de los ojales ya está así. Vos ya no podés cultivar ahí al lado mandioca, muchas cosas ya no puede porque los efectos del herbicida traspasa todo las áreas de siembra de los ojales. Internalizando los costos ocultos, los subsidios que el pueblo paraguayo está dando a ese sector, se justificaría sencillamente evitar el agronegocio. La situación real de los campesinos es que están siendo sometidos a una guerra química por los ojeros, digamos. Y bueno, nosotros hemos aplicado la presión necesaria sobre esos sectores, aquí los llamamos brasiguayos, y bueno, entonces eso nos ha valido la enemistad sobre todo de sus protectores políticos y sociales en Paraguay. Uno de nuestros principales enemigos de siempre fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que dio vía libre ya antes del golpe al algodón transgénico y a la experimentación de cultivo de maíz transgénico en Paraguay, que se volvió ya masivo en muchos lugares porque los brasileños y los menonitas, que tienen sus repúblicas ya dentro de la república, son los que ingresan clandestinamente, violando espacios aéreos, espacios territoriales, violando leyes, meten semillas transgénicas y empiezan a experimentar sin conocimiento del gobierno, ¿no? Y entonces como que no tenemos otra alternativa, sino después de este golpe del Estado, sino de volver organizarnos más fuertemente en nuestro país, porque no podemos hablar más solamente de nuestras tierras, sino de nuestro territorio, que nuestro territorio seguramente ya está vendido, no sé hasta dónde. Hay que convencerle a la gente que este es un paréntesis en el proceso que han iniciado y que todo lo que haga este gobierno de facto debe ser desandado cuando volvamos al poder. En este momento somos mucho más amenaza que antes, porque la gente ya dijo, bueno, ahora es nuestro turno de darles un golpe, y vamos a dar un golpe con la Constitución en la mano y con lo que sea, y si eso no anda, sí, seguiremos golpeando.
La experiencia que tuvimos es una experiencia muy interesante porque aparte del problema político en sí mismo y vinculado a la crisis política que llevó a la destitución del presidente Lugo, digamos, lo que puso en exposición clara, digamos, es la profunda crisis institucional que tiene el Paraguay, que viene arrastrando desde la constituyente del 93. Somos una democracia de partidos, pero si analizamos en profundidad, en el Paraguay están prohibidos los partidos políticos, porque por la Constitución se le quitó a los partidos políticos su función de ofrecer programas y candidaturas vinculantes. Entonces esto convirtió a los partidos políticos en menos escenarios electorales, territorios electorales, donde no se elabora propuesta real, ¿verdad? Donde no funcionan como filtro de calidad de la política, porque los congresos partidarios ya no juzgan nada importante, y entonces eso trajo una decadencia en la calidad de la política. Y entonces es muy peligroso asumir de nuevo un gobierno sobre una base así tan inestable y tan desvertebrada, ¿no? Una constitución que tiene una cantidad enorme de fallos, que se hizo hacia las apuradas luego que cayese Stroessner, con el único terror de que viniese otro Stroessner. Entonces lo único que se quería era evitar quitar todos los poderes, pero no se pensó que el Parlamento podía ocupar ese papel de dictadura, porque en los últimos tiempos casi desde cierto punto de vista y sin mucha metáfora podríamos haber hablado de una dictadura parlamentaria, ¿no? Entonces hay toda una serie de problemas con los cuales convivimos más o menos, y ya en los últimos tiempos ya todo el sistema institucional funciona en base a simulacros. O sea, se simulan, digamos, procedimientos constitucionales, pero en realidad lo que hay una cocina política oscura detrás de todo esto. No es menor el dato de que Lugo tuvo más de 20 intentos de juicio político previos, no es menor el dato de que ahora, y que siempre se supo, que ahora se publican los famosos cables de Wikileaks, donde ya Franco habla de una sustitución de Lugo a 6 meses de asumido el gobierno. Lo que pasó en Paraguay es extraordinario, porque en realidad inaugura una nueva etapa y una nueva forma de hacer golpes de Estado. Lo de Honduras todavía fue muy tosco, fue muy rudo, todavía tuvieron que meter un milico y sacarlo a patadas a Zelaya. Acá hicieron un trabajo mucho más profundo, encontraron el mecanismo. Ese mecanismo seguirá vigente si no cambiamos la Constitución y finalmente será de vuelta utilizado. En las redes sociales hace 2 años para divertirme. Viste que ahora todos los políticos están todo el día en el Twitter y en el Facebook diciendo pavadas. Cuando empezó el juicio político yo tenía 1.800 seguidores. Eso fue a las 10 de la mañana el juicio político. A las 5 de la tarde tenía 16.000. Y caramba, por lo visto la gente, es un espacio donde la gente hace algo, ¿verdad? Ahora, lo que no creo es de que las redes sean un escenario de militancia. Si vos no tenés a la gente en la calle, por más que tenga 8 millones de personas escribiendo en el Twitter, es una masturbación pequeño burguesa, como decíamos antes. Así nomás la cosa. Acá en Paraguay es un fenómeno nuevo. Tuvo inclusive un nombre muy simpático, se llamó After Office Revolucionario. Un grupo de gente autoconvocada, parecida a los indignados de España y cosas así, pero que consiguió algo concreto. Fueron, presionaron, se desprendieron de cualquier liderazgo político tradicional, no permitieron presencia de ningún sector partidario, y fue tanta la presión y tanto el respaldo de los medios que consiguieron que los senadores y diputados, digamos, revean su postura y se echen atrás en un proyecto claramente prebendario. Pero eso solo tampoco se sostiene, sino va acompañado, las movilizaciones ciudadanas son como relámpagos, en distintos lugares, y en distintos lugares, no solamente de la ciudad, sino de todo el país, ¿verdad? Pero eso mismo se va debilitando, sino se ve alimentado de otro tipo de acciones y vinculado con movimientos más orgánicos. Es tan fuerte la división social que se generó después del golpe que se desarticuló también ese movimiento. Hace 2 o 3 días hubo una convocatoria, ya hubo poquísima gente.
El golpe, entre otras cosas, también posiblemente tenía entre sus cometidos desactivar esa movilización ciudadana autoconvocada, como generando la división con factores muy primitivos como nacionalismo. Hoy día escuchamos cosas como si estuviéramos en guerra con el planeta Marte. Dijo un periodista importante y destacado acá que estábamos en guerra no solamente ya contra Brasil, Argentina y Uruguay, sino también contra Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela e Irán. Bueno, yo creo que eso nos fue un poco la mano en materia de guerra, ¿verdad? Porque momento a nivel de gobierno hay un odio hacia los otros países del Mercosur que es como furibundo, ¿no? Entonces a Lugo lo llaman el legionario, que es la figura que se usaba durante la guerra de la Triple Alianza a los que estaban aliados con los enemigos. Qué sé yo, a mí me llamaron todos los ministros de Cultura a solidarizarse y tuve conversaciones específicas con varios de ellos diciendo, bueno, miren, a mí me parece fundamental la condena al golpe y la erradicación política del Paraguay, pero por favor no corten los proyectos culturales y mantengan, pero aún así es complicado, porque muchos de esos proyectos son directamente ya con la nueva Secretaría Nacional de Cultura. Porque hoy día tenemos en el mundo y en la región un nivel de institucionalidad del cual uno no puede apearse así nomás, que son los problemas que ahora tiene el gobierno actual y que no se percataron, pese a que recibieron señales muy claras de la comunidad internacional, y no estamos hablando de los países bolivarianos. En esta posición estuvo Chile, estuvo Uruguay, estuvo Perú, estuvieron todos. Yo no entiendo por qué acá no se preguntan por qué Chile y Colombia acompañan a UNASUR, por qué Rajoy le dice a Franco no pueden venir a la cumbre iberoamericana, porque por encima inclusive de la ideología está el proyecto regional, está el proyecto de multipolaridad del mundo, que para la derecha paraguaya por lo visto es imposible de concretar o les asusta o están encomendados a hacer el trabajo sucio y no permitirlo. Así que hay que también aprender a digerir esas cosas. No, yo no quiero, quizá porque vengo de esa práctica periodística de tratar de interpretar la realidad, no quiero entrar en la ingenuidad de que esta recuperación de la democracia la vamos a hacer porque papá Brasil o papá Buenos Aires van a ayudarnos, tenemos que hacerlo nosotros. De hecho, gran parte de la caída de Lugo es responsabilidad nuestra porque no conseguimos poner 100.000 personas en las plazas. Y algún día tenemos que analizar también por qué. Tenemos que hacer la autocrítica y entender por qué ese pueblo que se benefició con el gobierno de Lugo, sin embargo, no tuvo la identificación con un proyecto popular como para salir a defender su gobierno. Tengo un amigo pobrecito que me dijo no te entiendo por qué hablas como pollito. Y yo le pregunté, ¿por qué? Pío, 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 pío. No sé si me entendés, aquí en mi país, además del guarañol, hablamos en inglés. I know it to you like champion night. Y un poco de francés, por ejemplo somier. Se dice je consent, tiene miedo o susu. Y se queja oh la la. Y en árabe también, por ejemplo llovizna se dice Heidi bebé. No sé si me entendés, no sé si me entendés. Lambre, lambre, lambre luego anganingo pico captura. Ey, que piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Lambre, lambre luego anganingo pico captura. Ey, que piolo que tanto. Soy paraguayo y qué. Dice chupar en barrio obrero. Ciclón, clon, 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 clon.